Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a estar entrevistando a Mario Montecchia. ¿Cómo anda Mario? Muy bien, gracias a Dios. Sabe que, Puedo estar con ustedes, así que un doble buen día. me alegro. Saben que cuando empecé a preguntar sobre Mario Montecchia, el primero que le pregunté porque me traía la referencia era mi hermano, que fue alumno suyo, Ajá, me dijo, me encanta la historia y explica muy bien. Después empecé a preguntar bueno, a otros acá locales y me confundían lo que era la historia suya con la historia de su padre. ajá, sí puede ser. Sí. Me parece que es muy normal mezclar quién es quién. Entonces yo le voy a preguntar directamente a usted, ¿quién es usted? Tanto lo que ha hecho acá en 25, un pequeño resumen para que la gente entienda la diferencia uno y el otro. Claro. Mira, bueno, en primer lugar, me lo trae como referencia a mi padre, ¿no? Al cual lo extraño todos los días, ¿no? Tuve una muy buena relación con mi padre y yo te diría que el 99% de lo que soy se lo debo a él. Este, ¿Quién soy? No es una pregunta fácil, ¿no? Definirse a uno mismo es muy complicado. Uno trata de definirse a veces por lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer. En mi caso, en lo que he hecho, eh, por decir como si fuera un currículum, ¿no? Cosa que mucho no me gusta. Yo he sido eh, docente durante prácticamente toda mi vida laboral. Hace un año y pico que me retiré. Fui maestro normal nacional de la época aquella de los maestros, ¿no? Que iban a un departamento de aplicación en la escuela normal y que en el año 69 fue el último año, después empezó el profesorado de educación. También tuve la suerte, gracias al esfuerzo de mi familia y por supuesto también al esfuerzo de toda una sociedad que contribuye para eso, de poder ir a la universidad. Soy egresado de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, como abogado. También hice notariado, o sea, escribanía. El profesorado de historia, también tuve la suerte de tener muy buenos profesores acá, en 25 de mayo, en el Instituto del Profesorado. Así que desde el año prácticamente, si mal no recuerdo, del año 77, me dediqué a la docencia. Tuve épocas en las que ejercí la profesión de abogado también, ahora estoy aparte totalmente. Eh, Tuve dirección de alguna empresa privada, es decir, estas son las cosas que he hecho. Las cosas que soy, se las dejo a los que me conocen. Pero sobre todo, si tengo que definirme como lo que soy, soy un vecino de 25 de mayo. Yo quiero mucho a este pueblo, me ha dado todo, estoy muy agradecido por lo que me ha dado y por la gente que he conocido en todos estos años. Es lo que nos enriquece. Así que bueno, a disposición de ustedes. Y me dijo una parte, lo que es en realidad, no por los títulos ni nada por eso, sino por lo que usted es, se lo deja a los más allegados. Sí, Ahora, ¿qué es lo que usted nos puede comentar de usted mismo que le agrada o que le apasiona o lo que lo llena? Recién hablábamos un poco de historia, pero ¿qué es lo que le lleva a eso, no? También me decía el 99% de lo que usted es gracias a su padre. Eh, ¿Qué es lo que usted siente de usted mismo? ¿Cómo usted puede decir yo soy esto? es difícil definirse, ¿no? En una frase. Te puedo decir qué es lo que más me ha gustado en la vida, ¿no? Lo que más me ha gustado han sido dos cosas en realidad. Una, la docencia, ¿no? Mi vocación siempre ha sido enseñar. No solo porque uno transmite cosas, sino porque recibe cosas. La educación es unida y vuelta. Los jóvenes, sobre todo en la última etapa, que fui más de 15 años
profesor en el instituto del profesorado, fueron muy ricos, ¿no? En eso, en que la juventud todos los días me reanimaba, me animaba con preguntas, con inquietudes, con cuestionamientos, ¿no? Mi estilo como docente siempre fue el de la comunicación con el alumno y quizás también el debate con el alumno, ¿no? Donde el alumno cuestiona, plantea ideas propias, muchas veces no coincide con uno. No, ninguna de las dos cosas, te agradezco. Después, esa ha sido una de las cosas que más he disfrutado. La otra cosa que he disfrutado fue en mis últimos 4 o 6 años en el municipio, como secretario de Promoción Económica. Me tocó en aquella época, una época muy feliz, ¿no? En la que pude trabajar mano a mano con las empresas, sobre todo en el sector industrial. En esos 6 años se radicaron 23 empresas en el parque industrial, se completó. Bueno, y ver que uno participaba en la entrega de un terreno, que es un terreno público, es del Estado, por supuesto, pero uno era un poco el vehículo, ¿no? Claro. De aprobar un proyecto y al poquito tiempo ver que ya se levantaba un galpón y 1 o 2 meses después ya estaban tomando obreros o empleados o técnicos o trabajadores en general. Eso realmente fue muy estimulante, ¿no? El avance de lo que hace a la economía local, al trabajo, sobre todo para los jóvenes, me llenó de satisfacción realmente, ¿no? Quizás aún más que la docencia. Mira. Y en ese contacto con su padre, que era muy cercano, ¿qué recuerda, así que nos pueda traer de su vivencia con él, que le haya quedado como más pegado en su vida, le haya realizado más? Porque hubieron viajes, hubieron personajes, hubo de todo. Ya en un momento más adelante capaz que hacemos algún especial de su padre, pero a usted, que los viajes y la compañía de su padre, ¿qué es lo que más le ha llegado, que usted dice a esta edad, la verdad que es algo que nunca me voy a olvidar de esa vez que con mi padre hicimos tal cosa? Bueno, sí, he hecho algunos viajes con mi padre. El primero de ellos, yo era muy chico, tendría 16 años. Fuimos a Estados Unidos juntos. Él tenía que hacer este trabajo, ¿no? Ajá. Comunicación, a través de Radio Nacional y otras radios del interior, del lanzamiento del Apolo 11, que fue la del primer hombre en la Luna. Y yo fui un poco ahí un poco de agregado y un poco de enfermero, porque mi padre salía de una hepatitis en ese momento. Bueno, y gracias a eso pude acompañarlo y conocer, ¿no? Estados Unidos de aquella época, claro. Un país realmente impresionante, en todo el sentido de la palabra, y ver un momento histórico, ¿no? Como fue el lanzamiento de la nave espacial que iba a llevar por primera vez al hombre a la Luna. Ese fue uno de los viajes que hice con mi padre. Después tuve otro viaje, pero no viajamos en sí juntos, sino que nos encontramos en Italia y sí, recorrimos un poco Europa los dos juntos. Pero de mi padre lo que más quiero destacar no tiene tanto que ver ni con los viajes, ni con lo intelectual, sino con la calidad humana, ¿no? Mi padre me inculcó que todos somos iguales, ¿no? Mi padre era un hombre que le podía dedicar tanto más tiempo no quiero por supuesto decirlo peyorativamente, le podía dedicar tanto más tiempo a un albañil como a una personalidad internacional. Claro. Era muy generoso con su tiempo, con la gente. Yo no soy tan así, trato de ser. Pero sí, ese fue el mejor ejemplo creo que me dio, ¿no? ¿Puede ser que en el 83 usted entra al Consejo Deliberante? Sí, con la llegada de la democracia. Bien. ¿Qué recuerda de aquellos tiempos, de los proyectos que se hicieron, que le haya marcado o algo que haya quedado
marcado a 25 de mayo, ¿no? Porque vuelve la democracia, usted entra con la Unión Cívica Radical. Sí, así es. Y ¿cuál era el panorama? Porque se empezaba de cero, se reiniciaba, por decirlo de alguna forma. Sí, realmente lo has dicho bien, ¿no? Se empezaba de cero, porque no teníamos prácticamente ningún conocimiento de la labor que íbamos a tener por delante, y también no teníamos prácticamente ninguna documentación, porque el gobierno de la dictadura, está bien que lo recordemos a esto, ¿no? Porque también la caracteriza un poco la dictadura. Había eliminado, quemado todos los archivos, libros de acta y demás. Había destruido las bancas, el mobiliario, lo había disgregado por todos lados. O sea, no había nada. El Consejo Deliberante que hoy vemos fue hecho en el año 83, no solo como institución, sino también como mobiliario, como casa, claro, del pueblo. Y tuvimos que, me acuerdo, era una época feliz también, ¿no? Porque no había tanto antagonismo político. Entonces los 16 concejales, antes de ser concejales, meses antes de ser concejales, hacíamos reuniones semanales, me acuerdo, en la sala de conferencia del Gran Hotel, y ahí íbamos estudiando el reglamento, cómo había que hacer cada cosa, inventando cómo iban a ser los formularios, los despachos, todas las cosas, ¿no? Había un entusiasmo por la vuelta a la democracia tan grande que prácticamente actuábamos los 16, que éramos básicamente radicales y peronistas, trabajábamos a la par, ¿no? Había un clima de convivencia muy bueno, y justamente eso un poco me da de tristeza ahora, ¿no? Claro. Que se ha hecho muy agresivo las intervenciones, ¿no? Los reproches. Esa es una época fundacional, en la que todos nos sentíamos fundadores de la institución, ¿no? ¿Qué se hizo? Se hicieron muchísimas cosas. En aquella época sacábamos 100 ordenanzas por año, por ejemplo, ¿no? No hubo receso, por ejemplo, el primer año, no hubo lo que le llaman ahora vacaciones, no, se trabajó. Teníamos sesiones 2 veces por mes y teníamos reuniones de comisiones todos los días. Y se trabajaba los 12 meses del año, no se podía parar. Votamos una dieta que fuera idéntica al sueldo mínimo de los empleados municipales, porque nos pareció que era lo correcto en ese momento. Es un tema a discutir, ¿no? Pero, te estoy hablando del funcionamiento, ¿no? Lo tuvimos de presidente del Consejo al doctor Pérez Azumendi, Rolo, para los amigos, que hizo una muy buena presidencia, con mucha caballerosidad y conocimiento y llevándose bien. Y lo tuvimos de secretario, también eso fue una suerte, a un señor Marcelo Gómez, que ya falleció hace muchos años, que era un hombre tremendamente ordenado, puntilloso, que nos tenía todo en orden, ¿no? En aquella época el Consejo Deliberante tenía 2 empleados nada más. Mirá. Y sacábamos 100 ordenanzas por año. Estaba Marcelo Gómez de secretario administrativo, y de auxiliar Lisa Serventi. Y se terminó. Claro. No teníamos teléfono, no teníamos computadora, no teníamos nada, pero estábamos dominados por la pasión de la democracia, ¿no? Claro. Por participar, por representar al pueblo. Nos gustaba a todos, los pongo a todos, yo no soy el ejemplo eran los 16. Íbamos a la calle, íbamos a los comercios, íbamos a la industria, a las escuelas, se nos veía en la calle. Lamentablemente yo hoy no veo a los concejales en la calle, ¿no? No veo preguntándole al vecino las inquietudes, ¿no? Y eso nos dio ese buen fruto,
podíamos legislar tanto porque los mismos vecinos nos daban las ideas. Claro. No eran ideas solamente nuestras. Yo también, todos mis años que estuve de concejal, también hice unas 100 ordenanzas. Pero te puedo decir que 90 de esas 100 ordenanzas me las dictó el pueblo. Eran ocurrencias de los vecinos que yo las analizaba, tenían razón y las llevábamos adelante. Para eso sirve el Consejo Deliberante, para hacer escuchar la voz del vecino y a la vez también para controlar al Departamento Ejecutivo, al Intendente Municipal. Tal cual. Y otra vez que estuvo en el Consejo fue en el 2007 al 2011. Sí, fue así. En el 80 con la vuelta a la democracia, estuve en un periodo de 2 años, porque como era nuevo, se hizo un sorteo entre los 16 concejales a ver quién le tocaba 2 años y quién le tocaba 4. Entonces para comenzar el... Claro. Entonces en el 83 yo estuve por 2 años. Ese fue mi primer periodo. Después fui a la reelección y estuve hasta el 87, 4 años más. Y después volví a estar ya, pero bastante tiempo más adelante, por otros 4 años. Bien. Entró por Borrego se... No, yo entré en realidad mi primer periodo, el intendente era Oscar Enrique Esteves, sí. A quien bueno, lo recordamos, ¿no? Ya no está entre nosotros, que para mí fue quizá el mejor intendente que conocí. Después estuve con Mariano Grau y la última etapa ya con Victoria Borrego. Bien. Ahí entró no por la Unión Cívica Radical, sino sería... La última vez ya era la Coalición Cívica. Coalición Cívica. ¿Qué diferencia había en cuanto a estas dos posturas? Yo diría que ninguna. ¿Ninguna? La política argentina un poco es así, ¿no? Sí. Uno cuando empieza a exprimir a la gente que está en la política se empieza a asombrar de que en realidad son todos parecidos. Claro. Para bien y para mal. No, casi ninguna. Era el mismo estilo, el mismo trabajo. No cambió, por lo menos en lo que a mí respecta. Claro. Y ya que comentaba en cuanto a las diferencias que hay entre cómo se trabajaba en aquel tiempo y cómo se trabaja ahora, si usted le tendría que dar un mensaje a los concejales de hoy, que son de juntas totalmente diferentes y siempre hay rivalidad, ¿qué consejo le puede decir a ellos para el beneficio del 25 de mayo? Mirá, cuando fue la crisis allá del 2001, yo le hice una propuesta, yo no era concejal, era un ciudadano más, le hice una propuesta porque ustedes quizás por la edad no se acuerdan, pero había mucho malestar contra la clase política y dirigente, mucho malestar, hubo marchas frente al Consejo Deliberante, cosas por el estilo. Es decir, la institución necesitaba revalorizarse frente a la gente, al ciudadano. En ese sentido yo le hice una propuesta de varios puntos para que lucharan por la institución, es decir, porque la institución es lo más importante, más que los que la integran. Entre esas propuestas estaba que se asignaran, cada concejal que se asignara, por ejemplo, una localidad del partido 25 de mayo. Cada concejal se asignara 1, 2 o 3 instituciones cada uno, a las cuales debía visitar regularmente. Todos los meses los concejales tenían que informar públicamente la actividad que habían desarrollado durante ese mes en relación con su tarea. Tenían que visitar continuamente las dependencias municipales, no solo el Palacio Municipal, sino también el Corralón, las delegaciones, las direcciones de obra sanitaria, por ejemplo, y tantas otras que hay. Visitar el hospital con regularidad, el hospital es municipal, ¿no? Lo cual nos tiene que poner orgullosos a los 25 por
por el buen nivel que tiene, ¿no? Hace pocos días me intervinieron quirúrgicamente en el hospital, y la atención, no porque yo sea quien soy, porque no soy nada, pero la atención que yo vi con otros pacientes era realmente maravillosa, gracias al trabajo de los médicos, de las enfermeras, de las asistentes, de los técnicos. Yo soy un acérrimo defensor del hospital, ¿no? Porque mi padre murió en el hospital, mi hija nació en el hospital y a mí me han intervenido más de una vez en el hospital. Y además creo que los funcionarios públicos obligatoriamente deben usar el hospital, empezando por los concejales, ¿no? Porque de qué sirve decirle a la gente, sí, el hospital es maravilloso y después me voy a la clínica privada. Claro, obviamente. Claro. Así que, bueno, ahora me perdí con lo que me habías preguntado. No, el consejo que le tenía que dar a los concejales hoy. Sí. Bueno, eso, contacto con la gente, pero con responsabilidad, es decir, no simplemente decir, salgo y hablo con los vecinos, no. A mí me toca bomberos, por ejemplo. Bueno, yo tengo que ir a las reuniones de comisión de bomberos como concejal, a escuchar, a opinar, si me dejan, pero estar ahí, ¿no? Con objetivo. Con objetivo. Y después informarlo a eso. Claro. Después volver al Consejo Deliberante y presentar públicamente el informe sobre cómo están los bomberos, ya que estamos con ese ejemplo. Claro. ¿No? Esas cosas acercarían a la institución Consejo Deliberante con la población, la presencia. Muy bien. Ahora lo voy a llevar un poco más a lo que es mundial. ¿Al mundial? No, a lo mundial. O a la situación mundial. A la situación mundial. Por ejemplo, yo vi que su padre fue a visitar a Juan Pablo II. Sí. Por ejemplo, en su celular, en el estado de WhatsApp, está en los muros de los lamentos. Sí. O sea que la religión es algo que usted... En mi celular. En su celular, en su Sí. WhatsApp, sí. O sea que la religión en ustedes es algo presente. Sí, por supuesto, sí. Yo soy católico y básicamente soy cristiano, pero tengo mucho respeto también por los demás credos, ¿no? Claro. Tuve la suerte de ir los últimos 2 años 2 veces a Israel, y más que a Israel en general, a Jerusalén. La última vez tuve un mes en Jerusalén, tuve esa suerte, donde conviven las 3 religiones, ¿no? Porque está el muro de los lamentos, como vos decís, el Kotel en hebreo, está el Domo de la Roca, que es el tercer lugar en importancia para los musulmanes, y también está el lugar donde Cristo murió y resucitó. Claro. En ese sentido, para los cristianos realmente es más importante Jerusalén que el Vaticano. Es decir, no hay otro santuario como ese, ¿no? Claro. Y lo impresionante era la convivencia dentro de Jerusalén entre las distintas religiones. Tuve mucho tiempo charlando con gente, ¿no? De todos los credos, ¿no? Todos los días iba a tomar café de un bar que era de un árabe que era cristiano a la vez, ¿no? Donde iban judíos, protestantes, iba al ejército, iban soldados, ¿no? Claro. Las 2 épocas que estuve, lamentablemente, eran épocas de guerra, ¿no? Como prácticamente lo es ahora. Claro, tal cual. Así que había mucha presencia militar. Pero bueno, eso me dio un poco una visión más amplia de la que tenía siendo solo un católico, ¿no? De entender que todos tenían algo para decir, todos tenían algo para enseñar, y todos podían respetarse. Por supuesto, Jerusalén es una ciudad santa donde conviven eso no quiere decir que no haya conflictos en otro lado, Sí, pero en ese lugar era realmente maravilloso. Cuando nosotros vemos la política argentina, Sí. en cuanto a la religión vemos como 2 bandos. Por ejemplo, ahora está Javier Milei, Sí. apoyado por Israel, Estados Unidos y demás. Y antes estaba como el kirchnerismo más apegado al catolicismo
y a lo que es musulmanes y toda esa religión. Sí, Por ejemplo, el Papa fue a visitar una mezquita hace muy poco tiempo, un sí. mes y medio. ¿Cómo ve el eje político en cuanto a las religiones? Eh, Mira, es una cuestión compleja, ¿no? Que viene de mucho tiempo atrás. La Argentina durante mucho tiempo tuvo mucha injerencia la Iglesia en las cuestiones del Estado. ¿Mm? La historia empieza a cambiar, mirá a dónde me voy, con el general Roca como presidente de la República. Claro, Roca hace una revolución en materia de relaciones de Estado e Iglesia. Él, bajo su presidencia, se le saca a la Iglesia el poder que tenía como registro de las personas, o sea, crean el registro civil, sacan la ley de matrimonio civil, ¿no? Porque antes lo único matrimonio válido era el matrimonio ante la Iglesia. claro. Este, bueno, hace una serie de transformaciones que muy grandes, ¿no? Tal es así que yo me acuerdo que cuando participaba en los debates por el tema del divorcio, se hacía un escándalo por el divorcio y yo pensaba, ¿no? Lo del divorcio no es nada al lado de la reforma que hizo Claro. Roca. Bueno, ahí se empieza a separar la Iglesia del Estado, lo cual es muy bueno porque realmente el modelo es que ni la Iglesia interfiera en las cuestiones políticas del Estado, ni el Estado tampoco se meta con las cuestiones religiosas. Claro. Va por dos caminos distintos la cosa. Uno puede ser un buen ciudadano y un buen creyente de cualquier religión, ¿no? Pero no deben mezclarse las cosas. Tal cual. Así que, bueno, no sé si eso contesta a lo que me estás preguntando. Muy bien. En cuanto a lo que es Javier Milei con la relación con Israel, ¿qué le parece? Sí. Bueno, mira, yo te digo, yo estoy totalmente de acuerdo en ese Bien. tema, porque la relación de Milei uno la ve desde el punto de vista de lo político, pero en realidad lo de Milei tiene que ver mucho más con lo religioso que con otra cosa, ¿no? Y dentro de lo religioso exalta valores de la religión y de la tradición judía que realmente son muy valiosos. Los cristianos a esto lo tenemos que aceptar con total tranquilidad, porque en realidad, como dijo Juan Pablo II, los judíos son nuestros hermanos mayores, nosotros venimos de ahí, los cristianos venimos del pueblo de Israel. Vos pensás que Cristo era judío, la Virgen era judía, San José era judío, los 12 apóstoles eran judíos. Cristo predicaba en el templo, Cristo dijo que no venía a cambiar la ley, sino a reforzarla la ley. Bueno, Con la ley se refiere a la ley, a la Torá, a la ley judía, ¿no? Nuestros valores de respeto a los derechos del hombre, nuestros valores a la libertad, a la propiedad, todo eso a Milei le encajan perfectamente con el pensamiento judío. Es muy respetable que sin hacerse judío respeta profundamente los valores de una religión que moralmente es impecable. ¿Mm? Y de la cual realmente los argentinos, en su enorme mayoría como cristianos y en minoría como judíos, de ascendencia judía, somos parte de eso, de esas cuestiones, ¿no es cierto? y no sé si he escuchado, seguramente que sí, porque estuvo en todos lados, Donald Trump a Sí, los 250 años festejó el Shabbat sí. y después el domingo hizo como predicaciones y demás. ¿Cómo lo ve eso entre lo que usted decía, separación de iglesia y de Estado, que por ejemplo Roca hizo, que está muy bueno y es muy sano? ¿Cómo ve esto de que, por ejemplo, Donald Trump una estas nuevamente? ¿Y qué implicancias tendría a futuro si se llegan a mezclar la religión y el Estado? No creo, porque Estados Unidos es un país que, a diferencia nuestra, que tiene una larga tradición de separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? La raíz de ella, imagínate, nació
Estados Unidos como una aventura casi de una secta protestante que estaba muy perseguida por el Estado en Inglaterra y bueno, y viajan, cruzan el océano y se instalan y fundan las 12 colonias. Ahora, esa tradición hizo que ellos, digamos, ese protestantismo original tenía una gran discrepancia con el Estado. Claro. Cosa que, mira, curiosamente, en Israel pasa algo muy parecido, porque el judaísmo está dividido en muchas corrientes, igual que el cristianismo, Sí, sí. ¿no? Y hay corrientes ortodoxas que están en contra del Estado, ¿no? Yo he visto en los barrios más ortodoxos, me refiero a esos judíos que andan todo de negro, ¿no es cierto? Sí, sí. Que tienen esa apariencia un poco extraña para nosotros, con sombrero. Bueno, hay barrios que son de ellos, ¿no? Mayoritariamente. Y ahí he visto, por ejemplo, que el odio a Israel de esa gente, siendo ciudadanos israelíes, Sí, sí. es tan grande que cuelgan en los balcones las banderas palestinas en Israel. Claro. No hacen el servicio militar, hay todo un gran debate sobre eso. O sea que vos me preguntabas por lo de Trump, y Trump tiene que navegar como todo gobernante a dos aguas, me parece, ¿no? Claro. Tiene que estar bien con todos los sectores, ¿no? En la visión de un político. Ahora yendo algo por ahí de lo que ha estudiado, me hablaron mucho de que a usted le gusta demasiado la historia y bueno, mi hermano me comentaba que era un gran orador en cuanto a lo que es historia. Usted, personalmente, de lo que ha estudiado en lo que es la historia mundial, ¿qué es lo que le ha llegado a usted? ¿Por qué le pregunto esto? Yo, por ejemplo, trabajo con las plantas, hago huertas, jardines y demás. Sí, Y si una persona viene y me compra ciertas plantas y ciertas cosas, yo sé los gustos que tiene. claro. Por eso, para conocerlo un poco más a usted, ¿qué historia, en la historia mundial, le ha llegado más, le ha pegado más a usted para que nosotros podamos entender un poco más de lo que es en esencia? Sí, no soy un gran estudioso de la historia, soy un aficionado, ¿no? Ajá. Si vos me estás preguntando qué episodio, qué época o qué lugar de la historia más me atrae, sí, te podría decir que, por ejemplo, la Guerra Civil Española es lo que más he estudiado. ¿Y por qué? Porque, digamos, ¿qué tengo que ver yo con la Guerra Civil Española? Nada. Prácticamente todos mis antepasados eran italianos. Aunque Italia también participó en la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque es un buen ejemplo del mal, de lo malo. Es cuando es lo peor que le puede pasar a un país. Cuando se enfrenta, la guerra es interna, no es contra un enemigo exterior, no es contra otra nación, es pelear hermano contra hermano, un pueblo contra pueblo. Fue una guerra tremenda, muy dolorosa, ¿no? De esas cosas que dividen para siempre un país, ¿no? O lo hacen desaparecer. Y uno estudiando, viendo cómo se llegó a eso, cómo durante 3 años los españoles se mataron entre ellos, puede quizás ver indicios de cosas que pueden pasar ahora entre nosotros. Podemos trasladar ese ejemplo acá, ¿no? O a otro país, ¿no? En este momento, por ejemplo, Bolivia está en una crisis bastante compleja que quizás los pueda llevar a una guerra civil. Hoy veía que la zona de Santa Cruz de la Sierra, que es la zona más próspera de Bolivia, está haciendo contramanifestaciones contra los bloqueos que hacen los del altiplano, los bolivianos del altiplano, que es la región más pobre. Eso es peligroso, ¿no? Por eso me gusta el tema de la guerra civil española, ¿no? Además ahí se da todo el abanico de ideas políticas y es muy complicada también, ¿no? Pero bueno, en la historia me gusta en general. Pero si me permitís, Sí. hay dos maneras de estudiar o
o leer o aprender la historia. Una es recordando nombres, fechas, lugares, como si fuera un almanaque, ¿no? La otra es interpretar la historia. Ahí es donde yo siempre he apuntado en lo que he leído y en lo que pienso. Decir, ¿por qué las cosas que pasan son así? ¿Qué hizo que fueran así? Ojo, la historia no es solo la historia mundial. La historia que nos debe preocupar es la historia local. ¿Por qué somos los 25eños como somos? Somos un producto de la historia 25eña. Nuestras virtudes y nuestros defectos tienen que ver con cosas y procesos que pasaron en el pasado, perdón. Así que bueno, eso es. Bueno, básicamente todo lo que yo tenía para consultarle, al principio le hice una pregunta y ya me estaba contestando la pregunta siguiente. Así que bueno, la pregunta siguiente era de la historia de 25 de mayo. Sí. ¿Qué nos puede dejar usted como anécdota o algo que haya estudiado? Mira, hoy te decía que enseñar no es solo transmitir un conocimiento, sino también recibir cosas de los alumnos. Tuve la suerte de tener un curso de investigación histórica que lo dedicamos a 25 de mayo, donde mis alumnos, muchos de ellos brillantes alumnos, descubrieron cosas a las cuales yo me sumé o las ordené un poco con ellos, pero que son trascendentales y que me ayudaron muchísimo a entender ciertas cosas del 25 de mayo. Y son un montón, pero voy a referirme a una sola para no ser tan aburrido esto. A raíz de una cuestión política que sería largo explicarla, el 25 de mayo, los gobernantes del 25 de mayo en 1874 quedan calzados en una revolución en el bando perdedor. O sea, los que mandaban en 25 quedaron entrampados en una posición perdedora. Esa posición perdedora tuvo ¿qué hizo, digamos, los que ganaron la revolución? Bueno, tomaron ciertas represalias. Esas represalias llegan a 25 de mayo. La represalia principal es que... revolución? Perdón que lo corte. ¿Qué revolución? 1874. Es la revolución que va a terminar acá cerca en la Batalla de la Verde. Bien. Muy bien. ¿Cuál es el castigo que recibe 25 de mayo por haberse puesto del lado perdedor? En ese momento estaba en marcha la construcción del ferrocarril, a 25 de mayo. Las obras habían llegado a Navarro. Cuando pasa esto, el gobierno nacional le corta la concesión al que construía el ferrocarril y el ferrocarril tarda como 20 años en llegar a 25 de mayo. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Tiene mucha importancia. Eso provoca que no vengan inmigrantes agricultores a 25 de mayo porque sacar las cosechas sin tren y sacar la hacienda sin tren era carísimo y para parcelas pequeñas, para esa época, era totalmente improductivo. Es decir, al inmigrante agricultor, porque los criollos no eran agricultores, prefería irse, por ejemplo, a Chivilcoy o a Saladillo, donde el ferrocarril ya estaba, de mucho tiempo antes, y donde ya había colonias agrarias, mucho tiempo antes, 20, 30, 40 años atrás, ya había chacras en Saladillo, chacras en Chivilcoy. 25 de mayo no, 25 de mayo no vienen los inmigrantes, no se hacen las chacras, recién las chacras empiezan en 1910, fíjate, 30 y pico de años después. O sea que se pierde 20 años de aceleración en producción. Y se pierde 20 años de una nueva clase media, claro, de una clase social que no teníamos, y sí la tenía Chivilcoy y sí la tiene Saladillo, de la cual sus hijos, de esos inmigrantes, los hijos de esos inmigrantes, que son familias numerosas generalmente, cuando llegan a la mayoría de edad ya no se pueden quedar en el campo, tienen que emigrar al pueblo, y uno pone un comercio, otro pone un taller, otro pone otra cosa. Esa primera generación local, ¿no?, va a dar hijos que también van a ser empresarios, pero con más vuelo.
Entonces, ahí está la raíz de nuestro atraso 25enio, que no tenemos dirigencia económica, no tenemos un empresariado local fuerte, como tiene Saladillo y como tiene Chivilcoy o Bragado. Todo arranca con esa revolución maldita en la que perdemos por décadas el ferrocarril y los inmigrantes. Cuando llega el ferrocarril ya es medio tarde, la inmigración grande ya pasó. Claro. Yo creo que ahí está el problema. Y ese tema me lo desarrolla un alumno. Mira. Eso es pensar la historia. No decir, bueno, tal día, de tal año, pasó tal cosa. No. Ver cómo eso se prolonga en el tiempo y provoca un efecto dominó, ¿no? En cascada. Bueno, Montequia, la verdad que un gustazo poder entrevistarlo. No, un gustazo poder conocerlo, no lo conocía personalmente, siempre me habían comentado acerca de usted y bueno, una alegría poder tenerlo acá en Unidos. Bueno, no, al contrario, agradecer a ustedes que me dan la oportunidad y me sacan de mi monótona jubilación. Igualmente, para seguir molestándolo, vamos a seguir invitándolo y seguramente con todo gusto. Contar la historia de 25, esta última partecita me encantó, así que vamos a ver si lo podemos seguir ampliando. Claro, lo único que te pido es que me cortes, porque soy muy charlatán. A mí me gusta escuchar, así que estamos bien. Bueno, un gustazo. No, el mío, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.